El día 12 de diciembre de 1999, aproximadamente 600 integrantes del bloque José María Córdoba, de los hoy extintos grupos armados organizados FARC, se tomaron el casco urbano de Juradó, Chocó, con armamento no convencional, violando los derechos humanos e infringiendo la normatividad del derecho internacional humanitario, acto que cambiaría para siempre la vida de los miembros de la Infantería de Marina, patrulleros de la Policía Nacional y en general a los habitantes del pueblo, quienes recuerdan este episodio como el peor ataque de su historia. En Juradó, población colombiana, ubicada al noroccidente de Colombia, a 320 kilómetros de Quibdó, capital del departamento del Chocó, y a 40 kilómetros de la frontera con Panamá. En el año 1999 fueron designados 2 oficiales, 11 suboficiales y 123 infantes de marina regulares con el fin de preservar la seguridad de esta población. Campesinos de la región informaron que habían sido retenidos por integrantes de los hoy extintos grupos armados organizados FARC. Todo parecía normal. Los miembros de la Armada de Colombia del puesto de Infantería de Marina no se imaginaban lo que iba a pasar. Desde las 11:40 p.m., Juradó sufrió un ataque subversivo por el norte, en el puesto de Infantería de Marina de la Armada de Colombia, en el que se encontraban los oficiales, suboficiales e infantes de Marina, y hacia el sur, en la patrulla Bocavieja, donde cumplían su deber 16 agentes del puesto de policía. Aquel grupo de infantes estaba rodeado. Los guerrilleros los superaban abrumadoramente en número y se encontraban en todos los sectores. El fogonazo de sus fusiles se acercaba cada vez más. En esos instantes, uno de los infantes salió con un sargento y 5 compañeros más iniciaron repliegue ofensivo hacia una zanja de arrastre que se había construido. Al amanecer, vieron a varios de sus compañeros muertos. Pasadas las 7 a.m., los guerrilleros, a punta de fuego nutrido, se tomaron el puesto. Todos habían sido heridos por impactos de proyectil y esquirlas de cilindros bomba. A las 4 p.m., los integrantes de las extintas FARC salieron del pueblo, secuestrando al comandante del puesto y 2 suboficiales. Cuando la toma, él me contaba en una carta que fue a las 2 de la mañana y duró el trayecto hasta las 2 de la tarde, que ya se los llevaron para el monte a caminar durante 3 meses. Caminó a un sitio donde llegó y ahí lo tuvieron un trayecto de 4 meses y lo movían, aproximadamente lo movían cada 3 meses. Y donde los sitios que él estaba, pues recibíamos cartas, recibíamos mensajes que nos enviaban por intermedio de la Cruz Roja. En el ataque subversivo, 24 miembros de la Armada Nacional fueron asesinados, 26 resultaron heridos, 3 militares fueron secuestrados e incluso varios miembros de la población civil fueron atacados y asesinados en este atroz episodio. Y él me decía que lo escuchaba y que eso para él era una alegría, escucharnos, saber que estábamos bien, saber que estábamos fortalecidos en Dios, esperándolo y cuando yo lloraba por los mensajes, ahí sí me decía, por favor no llore porque si usted está bien yo lo estaré, pero si usted llora yo me derrumbo. 3 años y 16 días después. El 5 de mayo de 2003, tras un intento de rescate efectuado por el Grupo Especial del Ejército Nacional en jurisdicción de Urrao, Antioquia, el hoy extinto Grupo Armado Organizado FARC asesinó de manera indiscriminada y en estado de indefensión al grupo de secuestrados. Fueron asesinados en cautiverio el teniente de navío de la Infantería de Marina, Alejandro Ledesma Ortiz, el suboficial tercero de la Infantería de Marina, José Gregorio Peña Guarnizo, junto con 8 militares más del Ejército Nacional. También fueron asesinados a sangre fría el gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y el exministro de Defensa, Gilberto Echeverri, secuestrados el 21 de abril de 2002 durante una marcha de no violencia.
en memoria del personal asesinado en el ataque al puesto destacado en Juradó, perpetrado por las FARC el 12 de diciembre de 1999, se relacionan a continuación los militares de la Armada de Colombia, víctimas del conflicto armado. Teniente del Cuerpo de Infantería de Marina, Edic Cristian Reyes Holguín. Sargento viceprimero del Cuerpo de Infantería de Marina, Edison Sarria Solarte. Sargento viceprimero del Cuerpo de Infantería de Marina, Hernán Rodrigo Herrera Noel. Cabo primero del Cuerpo de Infantería de Marina, Juan Lovelo Plaza. Cabo primero del Cuerpo de Infantería de Marina, Henry Gutiérrez Pavón. Infante de Marina Regular, Edgar Gerardo Valencia Micolta. Infante de Marina Regular, Wisner Dailer Torres Valencia. Infante de Marina Regular, Armando Salvador Tenorio Quiñones. Infante de Marina Regular, Alexander Segura Ochoa. Infante de Marina Regular, Julián Andrés Rosero. Infante de Marina Regular, Gonzalo Antonio Rengifo Orozco. Infante de Marina Regular, Johnny Quirós Sánchez. Infante de Marina Regular, Jairo Alonso Pinto Bolaños. Infante de Marina Regular, Juan Carlos Pinchao Fajardo. Infante de Marina Regular, David Pay. Infante de Marina Regular, Gonzalo Osorio Riascos. Infante de Marina Regular, Jiminel Olaya Olaya. Infante de Marina Regular, Pascual Montenegro Murillo. Infante de Marina Regular, Absalón Montaño Arboleda. Infante de Marina Regular, Juan Mayron González. Infante de Marina Regular, John Freddy Escobar Carmona. Infante de Marina Regular, Carlos Julio Cárdenas García. Infante de Marina Regular, John Jairo Bedoya Cortés. Infante de Marina Regular, Robinson Eladio Álvarez García. En honor a nuestros héroes militares, víctimas del conflicto, porque jamás serán olvidados. Paz en sus tumbas. Buenos días para todos, agradeciendo enormemente a la Armada Nacional esta oportunidad que me brinda para compartir mis opiniones académicas y personales sobre uno de los episodios más terribles que tuvo el conflicto armado en Colombia, como fue la toma de Juradó. Debo de antemano decir que soy demasiado sensible a este tema, porque en mi formación profesional me honro de ser exalumno de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba y de ser honrosamente oficial de la Reserva del Ejército de Colombia. Sobre esas consideraciones, quiero plantear los siguientes aspectos relativos al problema que se plantea en el video de la toma de Juradó. Observo que se plantean tres escenarios que ameritan identificar tres niveles de discusión jurídica. Como primera medida, debemos concentrarnos en lo que es la toma de Juradó, para establecer cuáles son las consecuencias jurídicas que se generan a partir de las llamadas tomas guerrilleras. En segundo lugar, estamos en el escenario del secuestro de 3 miembros de la Infantería de Marina, y aquí entonces estamos enfrente del problema de la afectación de la libertad individual en el contexto del desarrollo del conflicto armado y su representación como un posible crimen de guerra. Y el hecho atroz del ulterior homicidio de los rehenes que se perpetró en el municipio de Urrao. De manera que estamos enfrente de un caso absolutamente complejo. Quiero concentrarme sobre todo en el escenario de las tomas guerrilleras para compartir con ustedes especialmente experiencias en la vida profesional que me tocó enfrentar al inicio de la década del 2000 como fiscal en Colombia. Sin duda alguna, durante décadas las guerrillas libraron una guerra centrada en la lógica de la acumulación territorial y en la idea mítica de llegar triunfantes a la capital del país. Esta estrategia fue respondida con la retoma territorial del norte del país por parte de grupos paramilitares y con la combinación del Plan
Colombia y el Plan Patriota del Ejército, que significaron el desmantelamiento de las retaguardias guerrilleras nacionales y la disminución de los principales recursos para el sostenimiento de la guerra insurgente. A lo largo del conflicto armado, las estrategias militares de insurgentes y paramilitares se concentraron en la lógica del control o del despojo de territorios. Desde el ángulo de las guerrillas, esa territorialización de la guerra se expresó en la multiplicación de los frentes guerrilleros dentro de un raciocinio de centralización-dispersión para mantener ocupado el ejército en todos los lugares de la geografía nacional, ejecutando a su vez una lenta aproximación a los centros urbanos y de poder en donde supuestamente se habría de definir la suerte de la guerra. Cada frente guerrillero incrustado en un territorio tuvo la aspiración de controlar la población circundante y de contribuir al desmoronamiento de la presencia tal mediante emboscadas, sabotajes, extracción de recursos en diversas formas, homicidios selectivos y oferta de justicia guerrillera. En el marco de la dicha estrategia, las llamadas tomas y ataques de poblados tuvieron un lugar central en la tarea de desmoronar paulatinamente la presencia del Estado en los escenarios locales y regionales. Las incursiones guerrilleras a cabeceras municipales y centros poblados presentaron una amplia gama de fines que cambiaron con el tiempo debido a las dinámicas de la guerra. Pasaron de ser propagandísticas en su origen a tener unos objetivos plenamente articulados a una estrategia de acumulación territorial, es decir, ampliar las retaguardias de los frentes, mantener los corredores de comunicación y afianzarse en zonas estratégicas por sus recursos o por ventajas políticas y militares. La década de los 90 se caracterizó por un escalamiento de tomas de pueblos y ataques a estaciones de policías, con notorios impactos en costos de vidas humanas y materiales, lo que mostró que Colombia estaba viviendo un conflicto interno de importantísimas reflexiones. Hago esta contextualización del fenómeno de las tomas guerrilleras con un propósito específico, y es indicar que el fenómeno de las tomas guerrilleras tuvo esencial ocurrencia en la década de los 90. En la década de los 90 teníamos una coyuntura normativa muy importante a destacar. Comenzaba a regir la nueva Carta Política de 1991, pero esa vigencia de la Carta Política estaba acompañada con la vigencia de un código penal, que era el Decreto 100 de 1980, un código de corte liberal que no incardinaba con los propósitos que exigía la Carta Política, especialmente en temas que para ahora son de nuestro frecuente uso, como es el bloque de constitucionalidad. Entonces, estas consideraciones normativas, como les voy a explicar, van a tener importantes consecuencias a la hora de establecer responsabilidades jurídico-penales por todo lo que ocurrió dentro de este periodo. Concretamente, y aquí quiero llamar a una importante reflexión. De lo que les he dicho, me surgen a mí tres preguntas. En primer lugar, es indispensable determinar cuáles han sido las sentencias condenatorias impuestas por los órganos de justicia colombianos por los hechos acaecidos en las tomas guerrilleras. Resolver esta pregunta es fundamental para poder determinar cuáles son los delitos por los que han sido condenados los guerrilleros que participaron en estos hechos, así como la responsabilidad de los jefes insurgentes que las ordenaron. En segundo lugar, y este era el tema que muy sesudamente puso en el tapete de discusión el profesor Prieto San Juan, debe indagarse cuál es la trascendencia que tienen estas acciones de cara a las normas del derecho penal internacional y a las normas del derecho penal humanitario. Es decir, debe precisarse en el contexto del derecho internacional público y en sus especialidades si se cometieron delitos de lesa humanidad y si se cometieron crímenes de guerra en el desarrollo de este tipo de acciones bélicas. Y en tercer lugar, y este es un tema trascendente e importante,
debe determinarse cuál es la responsabilidad que se le pueda adjudicar al Estado colombiano por los daños causados durante las tomas guerrilleras. Ahora bien, estamos situados el 12 de diciembre de 1999 en el municipio de Jurado, Chocó. Es decir, estamos en vigencia del Código Penal de 1980. El Código Penal de 1980 castigó el alzamiento en armas como delito, es decir, se castigó la rebelión como conducta punible conforme a la letra del artículo 125 del Código Penal vigente. Pero recuerden ustedes un dato también trascendente e importante, que es que en el Código Penal de 1980 teníamos un artículo que era el 127, y el artículo 127 excluía de pena a los rebeldes o sediciosos por los hechos cometidos en combate, siempre y cuando no constituyan actos de ferocidad, barbarie o terrorismo. Este es un dato muy importante por una razón muy sencilla, porque recordemos que cuando nosotros vamos a aplicar normas penales, las normas penales se aplican conforme a las reglas de la estricta legalidad y del principio de favorabilidad. Recordemos un dato muy importante y por eso les decía anteriormente el conflicto que puede suceder entre un código penal de estirpe liberal como era el Código Penal de 1980, donde se afianzaba la idea del delito político, del indulto y de la amnistía y la existencia de una Carta Constitucional que incorpora todo el derecho internacional público de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Para el año de 1997, la Corte Constitucional profiere la sentencia C-456. En esa sentencia se declararon inexequibles el artículo 127 del Código Penal, cuyo tenor les acabo de mencionar, y el artículo 134 del Decreto 2550 de 1998, a la sazón Código de Justicia Penal Militar. Las razones, voy a tratar de ser lo más concreto posible porque este es un dato muy importante. Las razones por las cuales la Corte Constitucional consideró inexequibles las normas anteladas es, cito textualmente, no es cierto que en un combate no pueda individualizarse la responsabilidad, ni que esa supuesta imposibilidad conduzca a la impunidad general consagrada por el artículo 127. Además, de acuerdo con la interpretación amplísima que hoy se da a la expresión en combate, la impunidad consagrada por el citado artículo 127 comprendería aún los delitos por una sola persona o por varias en condición de autores o de cómplices. Todos los delitos cometidos por rebeldes o por sediciosos quedan exentos de pena, no por supuestas dificultades en la investigación, sino porque sus autores se han declarado previamente autores del delito de rebelión o sedición. Sigue haciendo una serie de consideraciones la Corte Constitucional, pero entonces yo quiero llamarles la atención de un dato muy importante. Al momento en que se cometieron los crímenes en Jurado, teníamos la discusión si esos actos estaban exculpados por estar o por no estar fuera del combate. En el momento actual tenemos un estado de cosas bastante distinto. Y es bastante distinto, ¿por qué? Porque como lo acabamos de ver, la norma es declarada inconstitucional. Y justamente, prácticamente 7 meses después de la toma de Jurado, entra a regir nuestro Código Penal vigente, Ley 599 de 2000, en el cual se mantienen los delitos contra el régimen constitucional. Se incorpora el libro segundo del libro segundo, por virtud del cual se consagran por primera vez los llamados delitos contra las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Pero también vamos a observar un fenómeno de expansión legislativa muy interesante por vía del título decimosegundo del libro segundo del Código, donde por vía de los delitos contra la seguridad pública se van a tipificar el concierto para delinquir con el amplio radio, donde lo tenemos, las amenazas, la instigación, en adición a otras conductas de peligro. Entonces, ese tránsito legislativo nos convirtió a los grupos armados organizados que en vigencia del Código Penal de 1980 los consideramos delincuentes políticos en el contexto, y a esto sumémosle todo lo que sucedió a partir del 11 de septiembre, etcétera,
van a convertirse en lo que verdaderamente son, que son unos terroristas. Ahora bien, me genera una preocupación enorme y perdonen, trato de correr porque el tiempo es muy apretado. Un tema que me genera máxima preocupación para nosotros los abogados, que es muy importante concretar las categorías jurídicas y lo que llamamos nosotros los títulos de imputación, es decir, cuáles son los delitos que se van a imputar. Créanme ustedes, porque lo viví en la Fiscalía, yo era fiscal delegado de la Corte y después vicefiscal general de la Nación, cuando entra a regir el Código Penal de 2000, era el desconcierto absoluto en todas las unidades de fiscalías y en especial en nuestra unidad de fiscalías de derechos humanos, porque los fiscales tenían todas las dudas del mundo sobre qué íbamos a imputar, si se iba a imputar una toma de rehenes, si esto era un secuestro, y son temas que todavía seguimos discutiendo. Entonces, aquí tenemos un problema muy grande, y el problema muy grande es que el fenómeno de las tomas guerrilleras, como lo acabamos de observar, fue la estrategia de guerra de los grupos armados organizados, con los que desestabilizaron el país, con el que prácticamente convirtieron a Colombia en un estado inviable. Pero de otra parte, nosotros no tenemos unas decisiones judiciales estables que tendrían que emanarse de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, porque lamentablemente a la Sala de Casación Penal solo se llega en casación, es decir, por vía del recurso extraordinario. Y la mayoría de conductas aquí investigadas, juzgadas y condenadas murieron en la primera instancia porque simplemente se acudieron a fórmulas simplistas de imputación, donde, entonces el acto guerrillero entonces siempre era el título de imputación. Se condena al secretariado de las FARC como determinadores, con unos abogados de oficio que no tenían la más mínima intención de representar una apelación. Entonces, allí murieron. Es decir, no tenemos un cuerpo de doctrina donde verdaderamente en la Sala de Casación Penal se haya discutido qué es todo lo que se presentó, qué es pudo haber presentado desde la perspectiva de los títulos de imputación en estas tomas guerrilleras. Entonces, aquí yo creo que, y en esto quiero mencionar algo supremamente importante, que es un trabajo realizado por la Escuela Superior de Guerra y el Centro de Investigación sobre el Conflicto y Memoria Histórica. Este trabajo fue titulado La Fuerza Pública en Colombia como víctima de secuestro y desaparición forzada, porque quiero enfatizar que los miembros de la fuerza pública son víctimas, lo cual no queda duda desde la expedición de la Ley 975 de 2005, que es la Ley de Justicia y Paz, y la Ley 1448 de 2011, que es la Ley de Víctimas. Entonces, si bien hemos tenido condenas, y en este caso particular que estamos analizando, pues el Tribunal Superior de Antioquia condenó las muertes que ocurrieron en Urrao. Tenemos otra sentencia en Urrao, esa sí se produjo en Urrao en primera instancia porque el bandido se acogió a sentencia anticipada, donde también se condenó. Desconozco fallos por lo que sucedió en la comprensión territorial de Jurado como tal. Pero entonces mi llamado es a la fuerza, brindar todo el apoyo a las víctimas para que en este proceso de justicia transicional pues podamos tener algo de justicia, algo de verdad y algo de reparación. Porque ese es mi mensaje. Definitivamente los miembros de la fuerza pública fueron víctimas del conflicto. Independientemente de las discusiones técnicas que tanto nosotros los abogados del título de imputación, etcétera. Pero las atrocidades están ahí, los muertos están ahí y nos duelen mucho. Entonces yo creo que merecemos conocer esa verdad y esa sería una excelente oportunidad. Por eso, estos esfuerzos tan importantes como la publicación que hoy celebramos presentar, definitivamente le deseamos los mejores augurios para que colaboren en ese fin para el país. Esos serían mis comentarios. Perdón porque me he excedido algo de los 10 minutos que me había concedido el doctor Rincón. Muchas gracias a ustedes.